aquí ya estamos nuevamente en A Fondo con Enrique Guerrero y hoy como invitado especial Miguel Múgica Álvarez. Don Miguel, oye, gracias por recibirnos aquí en tu casa. La verdad es que me siento como honrado de estar aquí en casa y para platicar con Miguel un tema que me trae vuelto loco, No sabes, la verdad es que de pronto hay cosas que escuchamos, que vemos, que notamos, pero no nos damos cuenta qué es lo que puede estar pasando. Y te voy a decir una cosa, mira, cuando hablas de... Si yo te dijera ahorita la palabra inclusión, ¿qué se te viene a la mente? Bueno, pues algo de incluir, ¿no? De entrada como incluir, ¿no? Ajá. ¿Sí? Como una parte es café, inicial. Es café, no ven a pensar que... Sí, de entrada como algo incluyente, ¿no? Ajá. Eso me suena de primera. Ahora, si hablaras con algún grupo, alguna segmentación, por ejemplo, si hablaras con la gente LGTB, TRUC, TUC, más y los demás, y les mencionaras la palabra inclusión, ¿sobre qué crees que se les vendría a la mente? Como aceptación. Como aceptación, ¿no? Sí. Y entonces esa aceptación viene normalmente por el rechazo. Correcto. Si no has sentido rechazo, no pedirías inclusión. Sí, correcto. Entonces, cuando hablas de la parte de inclusión, normalmente la gente piensa inmediatamente en el momento en el que fue rechazado. ¿Qué pasará si a un político le digo, oye, vamos a tocar el tema de inclusión? Te voy a hacer una entrevista en la radio, te voy a hacer una entrevista en un medio de comunicación o te voy a invitar al podcast y quiero que hablemos de inclusión. ¿Qué crees que le venga a la mente al político? O a lo mejor a un candidato. Pues, para ellos será convencimiento, ¿no? Ajá. O sea, cómo los atrapo, cómo hago que lo que yo les diga les haga sentido para generar una corriente. ¿Y tú crees que no les hache? O sea, imagínate como político. Voy a hablar de inclusión. Y si te equivocas en el término, sí, o si te equivocas en lo que dijiste, o si dijiste una palabra fuera de tono, en ese momento un cierto grupo de la población te dice, ya no te quiero. Punto. Provoca rechazo. Provoca rechazo. O imagínate un candidato a la presidencia de la República que por una palabra pueda echar por borda toda una campaña política en donde quiere decir cómo ayudarle al país completo. Este tema, el tema de inclusión, para mí es un tema fundamental. Y si yo me lo llevo, Miguel, al orden corporativo, a la parte de empresa, que es el tema que quiero tratar contigo, quiero llegar a descubrir por qué carambas la palabra inclusión, en lugar de generar algo positivo, de que sume, que ponga las cosas unas con otras y haga algo más grande, ¿no? Que es el principio de la suma. Sí. ¿Por qué ahora lo tomamos más como en el punto del rechazo? Y yo creo que al poner esta palabra, la parte de inclusión en el tema político y en el tema LGTB, etcétera, 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 y los demás, sí, ¿no? Yo creo que en ese sentido, la inclusión en lugar de suma fue resta. Sí. Ahora, lo que quiero tocar con Miguel tiene que ver con la parte corporativa, si es que necesito platicar quién es Miguel. Miguel es socio director, si me equivoco me corrige, se vale, aquí se vale todo. De acuerdo. Si la cajeteo, igual la recompones, la barres primero y luego la compones. Pero Miguel Múgica Álvarez es socio director de Consorcio Dúpter. Correcto. ¿Qué es Consorcio Dúpter? Pues Consorcio Dúpter nace
hace aproximadamente 4 años con una idea de transformar el servicio a los empresarios, ¿no? Transformarlo digo porque mi core es la parte fiscal legal corporativa. Y bueno, nos dimos cuenta en algún momento que el empresario no necesitaba solamente una asesoría en impuestos, una asesoría legal. Primero necesitaba alguien que ayudara y apoyara a poder continuar con sus negocios, poder capitalizar el negocio con capital humano, con el tema del patrimonio y poder tener continuidad. O sea, le urgía primero saber cómo continuar un negocio, que realmente cómo hacerlo legalmente bien o cómo pagar bien los impuestos o menos. Primero hay que privilegiar tener un negocio, entonces teníamos que evolucionar como asesores y llevarle algunas herramientas para poder continuar con el negocio, para buscar su rentabilidad, para buscar identificar sus mercados, si estaba bien ubicado o no, tecnológicamente ponerlo a la vanguardia, ayudarlo a que su capital humano fuera de excelencia, competitivo, y que en eso podría lograr una rentabilidad. Ya después de eso, ya hablaremos de impuestos y de legalidad. Con esa idea nace Ducter. Tú fuiste parte de ese crecimiento, de esa idea, tú uniste tus esfuerzos con tu experiencia para poder hacerlo y creo que hemos logrado tomar esa atención en el cliente de que se permita ayudar, asegurar su patrimonio y buscar incrementarlo. Es una parte fascinante porque de repente en la idea, en el papel, en el sueño de ayudar al empresario a que su capital esté bien, a que sus ahorros sean mayores, a que su pago de impuestos sea justo, a que gaste menos de lo que debería de gastar, ¿no? Y entonces imagínate que tienes una idea perfecta, que tienes una oferta perfecta y que llegas al mercado con esta oferta perfecta, con esta idea perfecta. En término teórico debería de venderse sola, ¿no? En el papel pareciera así. En el papel pareciera así. Oye, pero cuando llegas tú con un empresario de colmillo retorcido, de esos que rayan el piso cuando caminan con el colmillo, ¿no? Sí. A lo mejor, déjame llamarlo así, exprofeso, o sea, con toda la pinche intención. Esos güeyes de la vieja guardia, ¿no? Sí, claro. Que tenían una manera de hacer las cosas. Sí. Llegas con ellos y les platicas, preguntas, ¿son incluyentes? ¿Son inclusivos? ¿O en ese momento no lo son? No, de primera instancia anteponen, o sea, los paradigmas, ¿no? del cómo se vienen haciendo las cosas, es la primera barrera que tienes que caminar, ¿no? No puedes llegar a decir, te voy a enseñar cómo hacer las cosas, eso no hay manera, ¿no? Tienes que identificar... Y te dicen, oye, ¿me vendes una factura? Bueno, claro, ese pareciera ser que es hoy el deporte nacional, ¿no? Porque es la única manera de hacer rentable, ¿no? Ajá. O sea, pareciera ser que el empresario lucha a ver quién le cobra el porcentaje menor, ¿no? Pero no se trata de eso, es para poder buscar la inclusión hay que encontrar los detonadores, realmente, qué es lo que realmente le duele al empresario. Y al empresario hoy le duelen dos cosas. Una, que sigue siendo el tema del dinero, o sea, el apego al patrimonio, cómo puedo retener esta parte, y la otra, por la persecución que ya han sufrido tanto por la autoridad, el temor. El temor al tema de perderlo todo, o sea, si de por sí no lo puedo controlar, lo puedo perder en cualquier momento por un error de mi contador. Y hasta terrorismo fiscal, ¿no? Hasta terrorismo fiscal, ahora también penal, ya ha habido muchos eventos a nivel penal o administrativo. El tema, cambió la ley en el tema de responsabilidad solidaria de socios, ya es muy fácil que si te encuentra la autoridad una factura, ¿no? Mal puesta por ente controlar, no nada más te va a obligar a quitarla, te puede denunciar por ello
y puede ir por tu patrimonio personal. Entonces, el empresario está por ahí. Entonces, para poder buscar esta inclusión que tú dices en él, primero hay que pasar por esas fibras, de decir, oye, vengo a tratar de incrementarte patrimonio, pero asegurarlo también. Porque para qué quieres crecerlo y lo puedes perder, ¿no? Me ha pasado, digo, he ido yo a ver algunos clientes, has ido tú a ver algunos clientes, ha ido pues, parte del equipo a ver algunos clientes. Y de repente llegamos con el dueño, presidente, director general, es el decision maker, es el tomador de decisiones de la empresa, y le dices, oye, ¿cómo estás con tus impuestos? No estoy pagando la tabla. O sea, claramente hay un reconocimiento de molestia y un reconocimiento de insatisfacción, que es lo que normalmente necesitamos para ir al doctor. Si no te duele nada, no vas al doctor. Hasta que te duele la muela, vas con el dentista. Hasta que te duele el estómago, entonces vas con el gastro. Entonces, estos cuates, estos presidentes, directores, etcétera, tienen un reconocimiento de una debilidad y contratan un contador, ¿no? Contador, normalmente que están contratando, estoy hablando principalmente zonas como Veracruz, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es donde están las oficinas principales, donde está la oficina central. Veracruz, por ejemplo, que tiene... Ya conocemos sueldos de los más bajos a nivel república, ¿correcto? Sueldos profesionales de los más bajos a nivel república. Y todavía así, los empresarios dicen, tráete a un chavito, un contadorcito que salga, güey, que apenas esté saliendo de la universidad, tráetelo, esos güeyes saben un chorro, son buenos, le chambean mucho y con 3 pesos se aguantan. Y entonces se traen a alguien joven, recién salido de la facultad. Llega el joven recién salido de la facultad que está viendo todos estos nuevos modelos como los que está poniendo Dúpter en el mercado. ¿Y qué le dice el patrón? ¿Estás loco? Y entonces de repente nosotros llegamos y le decimos al patrón, oye patrón, fíjate que hay una forma diferente de hacer las cosas, me gustaría que lo pensaras, pero el patrón no es inclusivo. Entonces dice, déjame platicarlo con mi contador. Llega el contador y el contador lo ves con una cara de frustración. Sí. Te estoy haciendo esta narrativa para que tú me digas, oye, si es cierto o no es cierto, estás bien pendejo, no es ahí, etc. Pero ves al contador como con una cara de frustración, como diciendo, yo sí quisiera que este hombre realmente modificara su forma de pensar, pero no la piensa modificar. ¿Qué pasa después? El contador tampoco tiene una mente inclusiva, porque tampoco se abre a la parte del expertise que pudiera tener la persona de la vieja guardia, que tiene toda la experiencia del mundo, que ya ha vivido algunas batallas con el SAT, que ha ganado unas y que a lo mejor no ha ganado o no ha salido tan bien librado en otras. ¿Cuál es tu experiencia en eso, Miguel? Bueno, dos cosas. Yo creo que en la profesión, hablando de contabilidad, la profesión permitimos, los contadores, convertirnos en un mal necesario. O sea, el empresario se acostumbró a que el contador tenía que contratar a un contador porque tenía que cumplir con el SAT, tenía que hacer la información. Sí. La contabilidad no nace con ese espíritu. Cuando nace, el tema de contabilidad nace, y así lo narran los principios de contabilidad. O sea, la contabilidad es, ¿no?, el cúmulo de información precisa, oportuna, que te sirve para toma de decisiones. Pero permitimos que de pasar a ser una información sensible y oportuna, con toda la vorágine de requerimientos, se vuelve tardía, ya no viene a ser de interés para el empresario, porque siempre viene tarde. Entonces yo tomo decisiones con lo que veo en el banco, con lo que veo en el mercado, con el que platico en la cámara, con el que platico con el feeling, no porque los números me marquen. Y entonces, menos así me interesa lo que me diga el contador. El contador
que haga lo que tenga que hacer y que cumpla y que no me dé guerra a la autoridad, pero no me está ayudando a funcionar. Entonces, para que nosotros encontremos en el empresario una inclusión del área que estamos queriendo apoyar, tenemos que modificar nuestra forma de trabajar y ser oportunos. Por eso tiene que ser la base en la tecnología, la base en los nuevos procedimientos, para irle un paso adelante a la autoridad, porque cada vez que compras algo, la autoridad ya tiene tu CFDI, cada vez que pagas algo, ya tiene la autoridad el dato de la transferencia, y el contador viene un mes después. Eso no es posible. O sea, hoy es imperante que la tesorería de las empresas pase a un lugar privilegiado junto con el contador y que vaya acompañando antes de hacer cada operación al cliente. En ese momento tomará otra vez esta importancia la información financiera, y entonces ya no tendrás un mal necesario en el contador, tendrás el aliado estratégico para saber cómo llevar este negocio a buen puerto. Y llega el de la vieja guardia, y le dice al contador, oye, quiero que me lleves la contabilidad así. Oiga, necesitamos un software nuevo. Espérate, oiga. A ver, todavía no llegas, ya me estás pidiendo gastar lana. Lo que quiero es que me ahorres lana con lo que hay, punto. Hazle así. Claro. Oiga, quiero cambiar estos cajoncitos porque este no debería de ir acá, yo creo que deberíamos de cambiarlo así. No, así no se puede. ¿Qué dice el contador? Aparte el contador con el perfil de contador, ¿no? Con el auténtico y típico perfil de contador. ¿Así lo quiere? Pues así se lo doy. Sí, claro, pues no es posible. Ahora, a ver, mira, la tecnología ha avanzado mucho. O sea, hoy para contratar Netflix te dan un mes gratis para que realmente primero te involucres. O sea, y ya te están vendiendo, ya claro, metiste la tarjeta de crédito desde el día 1, ¿no? Tienes 30 días. Así como para contratar algo de placer. Y si se te va, tómala. Ya estás adentro. Para cancelar, esos son todos los temas. Los software administrativos, contables, también te dan esa oportunidad de poder, o sea, entonces, si yo llego como contador a decirle al empresario, déjame ayudarte, hay que invertir en algo, tendré que ser capaz de aprovechar este mes de gracia y decirle, mira, antes sin esto y ahora con esto. Y esta información lo saqué porque lo hice con ese software, pero ya nada más tuve un mes de gracia. Y ya antes todas se compraban, ahora se pueden rentar, pero o sea, sí hay formas de buscar que incluya en su orden del día el empresario esa actividad. Pero tenemos que nosotros cambiar la mentalidad. Pregunta directa, Miguel. En todo lo que lleva Consorcio Dúcter de operaciones, ¿ha habido algún cliente, uno, que tenga que pagar más de lo que pagaba antes? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, porque hay clientes que estaban acostumbrados a no pagar. Y el no pago es un tema de riesgo, inclusive penal. 12 meses que no pagues impuestos, la autoridad identifique que tuviste operaciones y que no le enteraste los impuestos, es un tema de delito de fraude fiscal. Entonces, cuando hablas de que paguen más, quiere decir que no funciona la parte atractiva que yo te digo, te va a hacer más rentable. Pero el que pagues más no significa, que pagues menos no significa siempre que estés bien. Déjame cambiar la pregunta entonces, tienes toda la razón. ¿Ha habido en la experiencia de Dúcter una empresa que no se haya visto beneficiada tanto cuantitativa como cualitativamente? Ninguna. El tema es que es el riesgo, por eso compramos seguros, ¿no? Pero ¿cómo mides el riesgo? Es la parte más difícil. Entonces, oye, no, es que estoy pagando más, pero está más seguro. ¿Y eso cómo me lo rectificas? Bueno, pues nadie quiere decir, te lo dije, ya estás en un problema legal, hubieras pagado menos. Entonces, por una parte estás pagando más que cuando no estabas seguro, pero estás pagando menos estando completamente seguro. Correcto. Menos que otras opciones. Correcto. Estando completamente seguro. Correcto. Y entonces, en ese tipo de sentidos, Miguel, déjame irme a otro punto. Cuando hablamos de inclusión en la parte corporativa, decimos
qué diferente sería ahorita el mundo corporativo si tuviéramos esa capacidad de escucha en nuestra mente y de poder incluir a nuestros pensamientos y en nuestras creencias las creencias y pensamientos de terceros. Si para el que yo le llamé ahorita, para este ejemplo, el de la vieja guardia, llega un contador joven, el de la vieja guardia abriera su mente para escuchar las ideas del contador joven o las ideas nuevas, vamos a llamar, no del contador joven necesariamente, sino las ideas nuevas, entonces tendría mucha más posibilidad de crecimiento como empresa. Y si el contador joven o quien llega con ideas nuevas escuchara al de la vieja guardia, podría armar una solución muchísimo más robusta y que tuviera mejores dividendos para la organización. Y entonces el consejo aquí que yo haría sería, ¿qué tendríamos que hacer para tener una inclusión mental? Y la inclusión mental corporativa vista como la capacidad de crecimiento, la capacidad de incremento de rentabilidad en las organizaciones y corporativos y la capacidad de incremento de productividad de la gente. Porque acuérdate que nosotros vimos ahorita en el ejemplo a un contador frustrado que por no le escuchan sus ideas, que acaba de salir con mención honorífica de la universidad y el de la vieja guardia le dice, estás bien tonto, güey, o sea, aquí no. Oye, es que pensé, no, aquí no se te paga por pensar, aquí se te paga por hacer contabilidad, vete a tu cuchitril y te vas a hacer contabilidad. Entonces, yo me he quedado siempre asombrado cuando platico contigo de algunos casos de negocios y me dices, para mí, con la lectura de la balanza, yo que soy mercadólogo, comunicólogo, a mí me dicen la balanza, ¿no? Y si acaso me volteo a ver la panza, pero platícanos esto para poder cerrar este podcast, Miguel. Ok, bueno, cuando te hablo de la balanza, pues la balanza de comprobación es parte de los estados financieros, lo que conocemos con los estados financieros, que la contabilidad, y no es más que el resumen de todas las operaciones de la empresa. Todas esas operaciones administrativas, los cobros, las ventas, los pagos, llegan por ahí en cuentas contables a un sistema que sacan un resumen en estados financieros. Pero los estados financieros se muestran a nivel de cuentas, o sea, te llaman cuentas, que son los rubros donde se van almacenando la información. Y en una balanza pues empieza desde el primer rubro, que es caja, el fondo fijo de caja chica, bancos, deudores, y ahí se va todo el activo, pasivo y capital. Pero cada uno de esos rubros que trae ahí sumarizado en números las operaciones, que son los resúmenes, cada uno de ellos trae atrás un proceso administrativo, un proceso operativo que, leyendo en los números y haciendo las preguntas pues sencillas, puedes determinar qué tan bien está la empresa en su proceso administrativo. Oye, ¿cómo es eso? Me preguntas, ¿no? A ver, vamos a hablar de caja. Dices que tienes 10,000 pesos en fondo de caja chica. ¿Qué es una caja chica? Bueno, pues un cajón de dinero donde hace los gastos menores de la empresa. Y la pregunta es, ¿cuánto? O sea, primero, ¿existe una responsiva? ¿Hay un responsable firmado con una autoridad puestos en un proceso? ¿Cuántas veces se hacen los arqueos sorpresivos? ¿Cuál es el nivel de autorización de esos pagos? ¿Puede pagar hasta qué monto? ¿Todo eso está claro? ¿O nada más está la caja porque dice que está? No, pues la verdad es que no hay ningún proceso. Bueno, pues ya hay un área de oportunidad que tiene el área operativa administrativa. Y cada una de las cuentas tendrá atrás un procedimiento que puede ayudarle a la empresa a mejorar. Y sale desde un solo estado financiero. En una entrevista pueden salir un sinfín de áreas de oportunidad. Ya descubriste por ahí una empresa que tenía maquinaria que no encontraba las facturas y que por encontrar las facturas pudiste hacer una deducción real muchísimo mayor a la que tenían y con esto ahorraron una cantidad de impuestos. Correcto. Yo creo que el servicio tiene que ver más en ese tipo de sentidos, ¿no? Sí. Se necesita una persona también con mente inclusiva para saber que tú puedes llegar, para que te abra la puerta, sí,
y que tú sepas que puedes llegar a un punto que por simple ceguera de taller no he visto en mi propia empresa, pues, ¿no? Claro. Sí, ahora mira, en el tema de los servicios y ahora que todo es vendible, ¿no? Antes solamente se vendía en línea productos. Ahora la tendencia es que los servicios se vuelvan productos para poder ser vendidos en línea. La contabilidad es un servicio, pero que si tú pones claro cuál es el objetivo, el alcance y a dónde vas, se puede volver un producto. Y a lo mejor puedo venderte 10 productos distintos que todos van en función de una ayuda en contabilidad, pero ser más certeros. Lo que tenemos que explicarle al empresario es qué quiero ver, qué voy buscando ver y de qué te va a servir, para que entonces te permita darse la oportunidad, por lo menos del diagnóstico, y entonces incluir en su proceso que eso es importante. Cambiaste las formas de las facturas por un proceso de servicios reales. Correcto. Platícanos esto, porque ahí es en donde yo estoy involucrado, pero platícanos esto para poder cerrar el podcast, Miguel. No, pues otra vez buscaba la ecuación matemática para pagar menos impuestos es que tengas más gastos cada vez para que tu utilidad sea menor. O sea, tengo mis ingresos, que esos son los que solamente son los que puedo tener, que es un tema, o sea, ¿qué has hecho para crecer tus ingresos? Los empresarios como que ahí no hacen mucha tarea. Esto es lo que me llegó, ese es mi mercado. Ajá. Bueno, de ese ingreso, ¿cómo pago menos impuestos? Pues gasta lo más posible. Y cuando ya terminaste de gastar en tu operación y te quedó una utilidad por la que hay que pagar impuestos, entonces te vienen a seducir asesores a decir, pues métele más gasto. O sea, ¿qué significa eso? Pues compra un papel que diga que gastaste y lo restas. Entonces ahí es donde se prenden los semáforos a todo el riesgo, porque de entrada estás simulando algo, estás haciendo algo que no lo estás llevando a cabo, que la autoridad ya conoce esos procesos. Entonces ahora vamos a cambiar el que gastes por el que inviertes. Okay. Y no se trata de gastarlo por gastarlo, o sea, vamos a ver cómo la utilidad que te queda podemos acrecentarla, o sea, siendo más rentable al interior, tenemos más eficiencia, buscando más ingresos, para que la parte de los impuestos no sea algo que necesites para tu rentabilidad. O sea, empresas... O sea, cambias el gasto mal hecho por un gasto productivo. Correcto. Entonces, a ver, si hoy estás ganando en tu empresa 100,000 pesos y tienes que pagar 30,000 de impuestos y te duele pagarlos y haces lo posible para pagar 10 y con todo el riesgo, ¿qué pasaría si logramos que ganes 500? Aunque pagues 100, te vas a quedar con más dinero. Contribuiste y saliste ganando. Pagaste lo que tenías que pagar, lo hiciste de forma correcta. Y te quedas con más dinero. Y te quedas con más barro. Entonces busquemos ser más rentables. Okay. Tú vuelves la parte de mercados, ayudemos a abrir mercados al cliente, ayudemos a que gaste lo más eficiente posible y que esta utilidad pague los impuestos que tenga que pagar y que todavía nos sobre más de lo que nos sobraba antes, sin el riesgo. Buenísimo. Ahí están los datos en pantalla, están viendo los datos de Miguel, los datos de Consorcio Dúpter, ahí está la página de internet y obviamente también conocen mis datos, cualquiera que sea la intención, la consulta es gratis. No, oye, normalmente preguntar no cuesta, no. Yo creo que vale la pena. Yo creo que aquí el punto de este tipo de programas y este tipo de podcast, Miguel, es tener justamente la inclusión mental, abrir la mente porque a lo mejor no estoy haciendo las cosas bien y yo preguntarle a un experto si estoy haciendo las cosas bien, yo creo que no cuesta nada, valdría la pena. Ahí están todos los datos. Miguel, muchísimas gracias por abrirme las puertas de la casa. Al contrario, muchas gracias. Me está dando sed de la mala. No, después de que voltea uno para allá, empieza uno a sentir como cosquillas, pero aquí, ¿no? Así es que estoy por cerrar este momento con este caballero. Miguel, mil gracias por la explicación, gracias por dejarnos hablar tan abiertamente de un tema que a veces es difícil, porque la gente no quiere hablar de lo que sí se puede hacer, ¿no? Y de lo que dentro
de la legalidad sí podemos hacer, ¿no? De acuerdo, pues su casa es su casa. Gracias por la invitación y bueno, pues complacido de siempre platicar esos temas. Muchísimas gracias. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Bye bye.